La reflexión que vamos a escuchar se titula Ejemplo del mensaje apostólico, basado en Primera de Juan 1, del 1 al 10. Los apóstoles llevaban ese nombre solamente los que habían andado con Cristo, si no, no los consideraban apóstoles. Y su mensaje, el mensaje de los seguidores, era precisamente hablar de que habían visto al Señor. Seguían el ejemplo de los profetas que afirmaban en su mensaje, así dice Jehová. Ningún escritor de la Biblia podía sacar mensajes de su propio pensamiento. Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos, nuestros propios ojos, su majestad. Segunda de Pedro 1:16. Pueden seguir leyendo todo ese pasaje y se dan cuenta de las enseñanzas tan importantes que nos dan. Juan inicia su carta diciendo lo que era desde el principio. Inmediatamente pensamos en Génesis 1:1, que nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En su evangelio dice: en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1 y 2. Lo que hemos oído, dice la palabra, que el oído es el que debe estar siempre atento a las enseñanzas que oímos de la palabra. Se menciona mucho esta palabra en el mensaje de las 7 iglesias allá en Apocalipsis. Terminan todos los mensajes: el que tiene oídos para oír, oiga. Dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que hemos visto y contemplado, nos dice también el pasaje de Juan, Primera de Juan. Lo que hemos visto y contemplado, oído, visto y contemplado. Lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Entonces vemos que ellos eran apóstoles y predicaban que habían visto al Señor, lo habían contemplado, lo habían palpado con sus manos. Decimos que el hombre consciente tiene 5 sentidos: oído, vista, tacto, olfato, gusto. Fueron inspirados por el Espíritu Santo ellos, pero sobre todo vieron a Jesús, anduvieron con Él, oyeron sus palabras. Recordemos que en una ocasión estaban los apóstoles y llegó Jesús y se puso, como siempre, en medio de ellos, y le dijo: paz a vosotros. Pero no estaba Tomás, y Tomás dice: hasta que yo no vea y meta mi dedo en sus manos y en su costado, yo no creeré. O sea, él se fue al extremo, ¿verdad? Porque es necesario que nosotros conozcamos al Señor. Cuando decimos que lo conocemos, no es porque lo hayamos visto, dice allá en Pedro, al que no hemos visto, pero lo amamos, ¿verdad? Y dice también segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Lo que vieron y oyeron lo anunciaron, fomentaron la comunión con la iglesia, le aseguraron que la comunión era con el Padre y con su Hijo Jesucristo y por supuesto el Espíritu Santo. La iglesia debe gozarse por estas enseñanzas. Damos gracias a Dios, ¿verdad? La Biblia nos enseña que Dios está presente con nosotros todos los días, donde quiera que vamos. Él está con nosotros. Y sigue hablando Juan. No podemos explicar todos los 10 versículos, pero la más sobresaliente de Dios es luz y sus seguidores deben proyectar esa luz de Dios al mundo. Recordemos que en el Sermón del Monte nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y se enciende una luz y se pone debajo del almud, más sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. De esta manera debemos proyectar nuestra luz, o más bien la luz de Dios, ante las gentes. Porque ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, dice la palabra. Ahí también en la primera carta que estamos viendo, la sangre, versículo 7, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, no de uno ni de dos, sino de todo pecado. Todos somos pecadores por naturaleza, pero es muy importante saber que Cristo se ha limpiado de todo pecado. Y recordamos lo que nos dice la palabra en Jeremías 31, 31, 34, que ninguno enseñará más a su hermano, porque todos, dice, me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Y hay la parte que dice: perdonaré sus pecados y no me acordaré más de ellos, los arrojaré hasta lo más profundo del mar. Así que no pensemos que somos pecadores, no podemos acercarnos a Dios. Él es el que nos lleva, Él es el que nos guía con su Espíritu para que estemos con Él, porque Él ha perdonado todos nuestros pecados. Gracias a Dios por Jesucristo, dice Pablo en Romanos 7 al terminar, que fue enviado para salvar a los pecadores, y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y añade: para esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, por ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Eso es lo que nos dice Pablo acerca de la obra tan especial que Cristo hizo por nosotros. Dios sigue dirigiendo nuestras vidas y por ello damos gracias a Dios por el mensaje apostólico.